Hola, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta primera emisión de La Red. La Red es un nuevo programa de pie de página que se transmitirá todos los martes a las 8 p.m. y la intención es un poco tejer, entretejer, de ahí viene el nombre, La Red, las distintas opiniones y experiencias, comentarios, información, conocimientos que tienen las personas sobre los temas que se vuelven virales en redes sociales, pero tratarlos un poco más a profundidad y un poco tratando de salir de las polémicas y tratando de justo tejer puntos de encuentro. Y bueno, yo soy María Ruiz, soy fotoperiodista en pie de página y me toca darle vida a este espacio virtual de YouTube. Y bueno, espero les guste y si no, justo estoy muy abierta a que me pasen sus comentarios y que me vayan diciendo qué les gustaría ver en este programa, de qué les gustaría que hablemos. Pero hoy vamos a iniciar estas transmisiones con un tema que fue muy viral en las redes sociales y que justo desencadenó más que puntos de encuentro, discursos de odio. Y esto es el tema de los baños en la Cineteca Nacional y cómo fue sacada de forma violenta Laura Glover. Laura es activista, es escritora, tiene un proyecto increíble que se llama Trans y Fugaz, donde recupera la memoria de mujeres trans. Una memoria que está normalmente muy olvidada, criminalizada o revictimizada, y lo que hace Laura es contar las historias de una forma muy digna y aparte entretenida, porque es una gran escritora. Su proyecto se llama Trans y Fugaz. Y Laura fue a la Cineteca y la sacaron violentamente, argumentando que no es una mujer por ser una mujer trans. El video se hizo viral y lo que pasó fue que desencadenó muchísimos comentarios de odio en redes sociales, principalmente en Twitter y bueno, Facebook. Y sabemos que justo las redes sociales son muy hostiles. También un poco la intención de este programa es platicar de por qué las cosas en realidad no son graciosas o por qué estamos replicando discursos que pueden lastimar a otras personas, que violentan a otras personas, ¿no? Que muchos de ellos vienen de cómo se ve la gente, o sea, de prejuicios, de creencias, ¿no? Y pues justamente por eso este programa empieza hoy con el tema de los discursos de odio y los actos de odio hacia la comunidad trans a partir de los baños. Y para eso invité a Laura a que nos platique de qué pasó después de este incidente, porque lo que hicieron fue que organizaron una protesta, una toma, bueno, ya platicaremos más en el programa de eso, pero más que una protesta, una toma simbólica de la Cineteca Nacional, que como sabemos es un espacio dedicado a una de las artes que más nos gusta, que es el cine, ¿no? Y que en realidad nunca ha estado cerrada como a distintos temas, incluyendo los temas de género, géneros como más adelante lo nombra Geo González, que también es nuestra invitada de hoy. Geo es periodista de Agencia Presentes y nos va a platicar de cómo hicieron la cobertura de los baños allá y por qué es importante justo darle un enfoque de derechos humanos a la cobertura más y al tema, más que un enfoque de crear controversia y crear como una pelea que ya no debería de existir a partir de anular la identidad de otras personas y sus derechos. Y bueno, yo había anunciado en redes que hoy también tendríamos el tema de las mujeres rumbo a la presidencia, pero la verdad es que soy una persona amateur en esto de la producción de programas de YouTube y bueno, aparte justo en el equipo no solo hacemos programas de YouTube, sino que también tenemos otras tareas y por cuestiones técnicas hoy no voy a poder incluir esa parte, pero le voy a dedicar todo el siguiente programa a ese tema, así que recuerden sintonizar YouTube a las 8 p.m. del siguiente martes para que platiquemos con Anaís, con Ale y con Steph sobre este tema, que en realidad, aunque fue tema de hace 2 semanas, pues viene fuerte para 2024 y creo que vale la pena que profundicemos, ¿no? Porque también las redes son súper hostiles para las mujeres y más para las mujeres dentro de puestos de poder.
Pero claro, o sea, la idea es un poco como aprender a cuestionar a estas personas sin caer en violencias entre nosotras. Pero bueno, en fin, antes de pasar a lo mero mero del programa, que es la conversación que tuvimos con Geo y con Lau, quisiera agradecerles por haber aceptado la invitación y también quisiera agradecer a Queso Rayones, porque nos compartió el archivo que grabó de la protesta del sábado en la Cineteca Nacional. Y también a Alejandro Ruiz, que también nos grabó unos fragmentos de lo que pasó ese día y que es importante tener esta memoria de una acción como tan transgresora y que aparte evidenció algo de lo que vamos a hablar durante este programa, que es hacer comunidad, ¿no? Hacer comunidad ante estos discursos y actos de odio. Y pues nada, muchas gracias y ahí les va. Espero les parezca interesante esta conversación. Muchas gracias por aceptar la invitación. Soy muy fan de su trabajo. Me gusta mucho lo que haces en Transífugas. Soy muy fan de lo que tú haces también en Presentes Geo. ¿Cómo están? Muy bien, baby. Gracias por invitarnos. Qué gusto estar acá contigo y con Laura. Lau, ¿nos podrías contar qué fue lo que pasó en la Cineteca? Claro, baby, me voy a congraciar demasiado de decirlo, porque, sabes, a estas alturas ningún medio lo ha hecho, ¿te das cuenta? Pero era de esperarse, porque no esperan que las personas trans actuemos de esa forma, es obvio. O sea, y lo que sucedió este sábado, hace apenas algunas horas, fue realmente un hecho así inédito, sin precedentes. O sea, personas trans y la comunidad LGBT más tomamos la Cineteca Nacional y lo hicimos con violencia, con fuerza, con pronunciamientos políticos muy claros, porque pues creo que formamos parte de una generación de personas bastante politizadas y reacias a quedarnos cruzadas de las manos, con los brazos cruzados y pues la verdad es que yo vengo bastante feliz y eso fue lo que alivió toda esta semana de escarnio, de amenazas de muerte inclusive, y duró bastante tiempo esa toma, o sea, fue algo insólito. Yo creo que hubo muchísimas emociones encontradas, muchísimos posicionamientos y, y la verdad es que fue tan importante y queremos que continúe, ¿no? Que se prolongue esta movilización. Inclusive yo me encantaría invitarlas y yo creo que voy a intentar como tuitear y empezar a difundir que es tan importante que en estos momentos en los que se encuentra la opinión pública, digamos, en debate y nos están linchando mediáticamente, es tan importante que les demos todavía más de lo que habla. Yo creo que de verdad sería un momento muy lindo si todas empezáramos a agarrar como la fuerza suficiente para arremeter en los lugares donde nos están excluyendo, donde nos están violentando, ¿no? Desde el restaurante hasta la calle, hasta el baño del cine, ¿no? Y sabes, también quisiera destacar que fue tan importante la toma de la Cineteca en principio porque es la meca del progresismo, es un lugar el cual la blanquitud se ha sentido bastante cómoda al observar las realidades de tercer mundo, las realidades que no le atraviesan a través de toda la oferta de programación que hay en la Cineteca y se ha limpiado las manos de todo este desastre. Y de hecho, justamente algo muy lindo que sucedió cuando estuvimos como saqueando la dulcería fue que pues pedimos, ¿no? A algunas personas que no hubiera afectación a lo que es, pues, las computadoras, todo eso, ¿no? Porque en principio sabemos que podíamos ser judicializadas, ¿no? Entonces es bien importante cuidarnos mutuamente porque a la hora de que haya represalias, pues van a ser sin ningún temor ni tapujo de irse contra una mujer trans, un hombre trans, ¿no? O cualquier otra persona. Entonces yo creo que fue bastante inteligente la toma de la Cineteca Nacional, eh, dado que somos personas de varios años, ¿no? Como dices, ya de que tenemos una experiencia histórica, que pudimos observar lo que sucedió,
en otros espacios, por ejemplo, la Tianguis Disidente, y estamos haciendo un esfuerzo para, entre tantas, digamos, pues sí, oscuridad, ¿no? Poder como por lo menos vislumbrar un poco cuál sería el camino para poder sí confrontar, sí terrorear, ¿no? Pero que también nos cuidemos mutuamente, ¿no? E irnos sobre todo contra las personas responsables, que no son obviamente, como yo decía en algún momento del meeting político, las dos señoras estas que obviamente sí me confrontaron, me agredieron terriblemente, pero finalmente eran pues las trabajadoras, ¿no? De esta empresa de seguridad privada, ¿no? Y eran de cierta edad, eran bastante mayores y fueron mandadas, ¿no? Por alguien más. Y además sucede que la violencia institucional no termina obviamente con la expulsión de dos personas de la clase trabajadora, ¿no? Eso es lo deplorable, que, que corrieron estas dos mujeres, ¿no? Quitándole su trabajo y no sé, obviamente no hubo ninguna consecuencia para los oligarcas que están detrás de la Secretaría de Cultura, ¿no? Justo tú mencionabas un tema muy importante, que es la cobertura y la no cobertura que han dado los medios, hemos dado los medios de comunicación, y por eso también quería que estuviera presente Geo, porque desde presentes hicieron una muy buena cobertura, como siempre, y quería preguntarle a Geo, de compartir por qué decidieron darle ese ángulo a la nota. Sobre la nota, bueno, hicimos una nota en Agencia Presentes de por qué expulsar del baño a personas trans es discriminatorio. Decidimos hacer esta nota porque vimos que en medio de todo lo que sucedió, cuando se dio a conocer, digamos, el primer video que todos vimos, ¿no? En Twitter, en donde se ve a Laura, ¿no? Pues obviamente exigiendo que pues no se le debería de sacar del baño de mujeres, simplemente, bueno, ella lo dice ahí, ¿no? Tú lo dices, Laura, ahí, pues soy una mujer, ¿no? ¿Por qué tendrían que sacarme de ahí? Y vimos que se disparó una ola de odio. La verdad es que leer todo eso y ver esa cantidad de odio fue muy doloroso, o sea, de ver, de leer, porque no había ni siquiera un balance, ¿no? Y que los medios de comunicación, la mayoría, no proponían un enfoque de derechos humanos, incluso jalaban tweets de transodiantes como para abonar a la nota, como para crear una polémica que no existe en realidad, ¿no? Justamente es una violencia sistemática y ese es el foco, ¿no? La propuesta fue esa. Y algún dato que ahí arrojamos en la nota que viene de una de las encuestas de CONAPRED o COPRED, no me acuerdo cuál, si fue la de la Ciudad de México o la de, sí, la nacional me parece, el 51% de personas trans y no binarias comentaron en esa encuesta. Además, es una encuesta de 2018. Eso es bien importante. Es una encuesta de 2018 que indica que el 51% de personas trans y no binarias han vivido alguna situación de discriminación al momento de ingresar a un baño. 51, claro, es una tasa de unas personas que accedieron a responder esa encuesta, ¿no? Ahora estamos en 2023, 5 años después. Yo la verdad siento que ese número no va a cambiar mucho. Puede incluso ser más alto o puede haber bajado, pero no va a ser significativo. Y eso era lo importante para nosotros como un medio que pues tratamos de hacer un trabajo con perspectiva de derechos humanos, trabajo con una perspectiva de géneros, apuntar a eso, apuntar que es un problema sistemático, que no sirve de nada pensarlo como un hecho aislado, porque lamentablemente va a seguir sucediendo. Ahora sucedió en la Ciudad de México, pero eso todo el tiempo también yo, pues al reportear todas estas historias o especializarme en esto, también lo he visto en otras ciudades no centralizadas y que obviamente el ruido o que hay menos capacidad de organización simplemente porque decir que eres trans en una ciudad pequeña, pues ya te pone en otro lugar, ¿no? Pero también un poco decidimos no usar la misma retórica que se estaba usando de explicar las mujeres trans son mujeres, ya lo sabemos, o sea, como por qué tendríamos que entrar incluso desde el periodismo a esta dinámica y obviamente nuevamente abrir esta puerta de la polémica, de no decidimos eso porque es que lo tenemos claro, no tendríamos por qué ni siquiera ponerlo en una nota, ¿no?
Entonces esa fue una como segunda o decisión editorial. Y la tercera, que era algo que yo también notaba, era una desinformación muy recurrente. Y lo pongo así porque la verdad es que quienes dicen que hay estudios, que yo conozco casos de mujeres trans que entran a los baños para ejercer violencias, bueno, es un estudio que nunca citan, que nunca ponen un link, que nunca nada. O sea, eso hace o sea, no sustentan ese dicho, que para mí es desinformación y además de todo, pues es transodio, ¿no? Ahí radica mucho como la importancia de hacer periodismo, de nombrar las cosas como son, y en este caso lo que pasó fue violencia, discriminación y desencadenó justo una ola de transodio, ¿no? Y como decías, se sabe que en realidad los lugares donde las infancias son más violentadas son en los hogares, ni siquiera en los lugares públicos. Entonces, creo que justo su cobertura siempre se me hace muy importante y pensando en el transodio que se vino después de lo que pasó en la Cineteca, pues yo les preguntaría a ustedes de qué forma, una, parar esos discursos y dos, acompañar a las personas trans cuando se desencadenan todos estos discursos. Porque como decías, que es muy difícil de repente entrar a internet y ver tantos mensajes, ¿no? Y como decías, Lau, tú viviste amenazas de muerte incluso a partir de lo que pasó en la Cineteca y de que tú exigiste tu derecho, ¿no? El volverte tan pública, pues de alguna forma también te puso en riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañar y cómo cuidarnos entre todos, entre todas, entre todos? En primer lugar, quiero decir que esto no se va a tener, babies. La verdad que no. Son tiempos, y distópicos incluso, claro. O sea, también cuando todas las condiciones de explotación empeoren, cuando empieza a haber situaciones de verdad nefastas que creamos inimaginables, ¿no? Eh, la verdad, o sea, hay que ser muy, muy honestas, ¿no? ¿Cómo poder acabar si, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, justo la disputa es entre dos partidos y quienes están en el centro como chivos expiatorios es la comunidad LGBT, ¿no? Y muy particularmente con un nivel de señalamiento hacia las personas trans no binarias, ¿no? Y eso también ha desencadenado eventos muy nefastos, ¿no? Como el que yo viví. Y lo mismo podemos decir en España, en todas partes, ¿no? En cualquier latitud. Entonces, yo creo que la verdad se vienen tiempos todavía peores, aunque suene como muy fatídico, eh, aunque se oiga muy mal, pero yo confío en que nos estamos organizando y también estamos más politizadas que nunca, como lo dije en el video, en alguno de los videos, y eso es lo que de verdad eso me entusiasma, ¿no? Que este enorme escarnio, esta condena, y este momento en el que estamos viviendo, que yo apuesto que justamente ha producido el efecto de que en estos momentos, en estos días, muchas personas trans lo han sentido, ¿no? Que ha crecido como tanto el señalamiento como a lo mejor algunos gestos de apoyo, ¿no? Pero sí que lo han sentido, entonces eso como que les empieza a sacudir, les empieza a despertar, ¿no? Como de esta, digamos, sonambulismo que al igual justamente inclusive parte del movimiento trans nos tenía, ¿no? Como creyendo de que, bueno, ya tenemos la posibilidad de cambiar nuestra INE, ya tenemos la posibilidad de estudiar, ¿no? Ya tenemos la posibilidad de estar como con varios de los beneficios de una vida, digamos, normal, ¿no? Entre comillas. Pero pues lo cierto es que las cosas siguen muy graves, ¿no? Y también hablo como pues una prostituta, ¿no? De calle, que lo ha visto todo, bebés, la verdad. Y, y a mí me dolía, ¿no? Me dolía ver cómo parte de, de la parafernalia, ¿no? Del discurso de los derechos, como que nos decía por un lado algo, ¿no? Que estábamos ganando espacios, etcétera, que la visibilidad, ¿no? Como la cereza del pastel de todo esta devenir histórico, ¿no? Pero lo cierto es que, bebés, nos van a cambiar la jugada y fácilmente vamos a ser convertidas de nuevo en monstruos, bebés, la verdad. Porque, saben, es muy fácil eh, que en algún momento seamos encumbradas, seamos adoradas como Wendy Guevara
y de pronto cuando algo no les parece, nos apuñalen por la espalda. Entonces, finalmente yo veo que tenemos una oportunidad increíble de organizarnos y sobre todo de centrarnos en la mira de lo que en verdad hay que centrarnos, ¿no? En la violencia estructural. Se vienen tiempos difíciles y yo confío en que vamos a estar con todas las lucidez para poder ver qué organizamos y cómo nos defendemos, pero quizá ya no esperando o hablando en un tono como de buena onda, sino ya de manera dura, porque con la pena, pero así hay que hacerlo como se hacía en otro tiempo, muy contestataria, babies, es lo que yo opino. Sí, ser contundentes, ¿no? O sea, creo que justo eso es como que lo que nos ha faltado como sociedad en estos tiempos que estamos viviendo. Hay como incluso muchos memes, ¿no? Que hablan de que no es la clase a la que pertenecemos, nos la pasamos quejándonos y hablando pero no accionamos, ¿no? Y sí, hacer colectividad es muy difícil en realidad, ¿no? O sea, va a haber discusiones, va a haber desacuerdos, pero cada vez tenemos que ir pensando más cómo organizarnos para que esto cambie, porque justo no podemos seguir viviendo entre estas violencias. Un poco siguiendo la línea de Laura, nada más sí quisiera agregar que creo que es importante. Creo que, bueno, yo sí veo como importante ahora que estas olas de transodio se dispararan así. Creo que también es importante situarlas en particular, sí en un momento como global de una avanzada de la ultraderecha, pero también en particular en México de un contexto de elecciones. Y recuerdo mucho el año 2016, em, perdón, 2018, ajá, cuando el cambio de poder, que también hubo como toda una ola de odio, ¿no? Y no solamente hacia las poblaciones LGBT, ¿no? Sino a los pueblos indígenas, a las mujeres en sí, ¿no? Creo que situar eso es importante porque quizá nos pueda dar herramientas de cómo fortalecernos, por así decirlo, y o sea, desde cada quien su trinchera, por así decirlo también, saber qué hacer, ¿no? Cómo actuar, qué proponer, cómo organizarse. Entonces, hoy día yo sí pienso en cómo lo están atravesando esto que se volvió es tan mediático y malamente, ¿no? Porque los medios hicieron un mal trabajo. Sumado a esto que un poco lo que decía Laura, ¿no? También hay personajes de la esfera política que lo hicieron a su beneficio y vuelvo a lo mismo, estamos en un tiempo electoral. Tener la atención le funciona. Entonces, creo que eso también es importante en términos de cuidados y acompañamiento, en pensar en cómo esto que se vuelve así expansivo está afectando también allá afuera, no solo en el mundo de redes sociales, sino cómo le está afectando a la compa trans que corta el pelo en la estética, ¿no? Y decide ir al mercado ahí a hacer del baño, ¿no? Entrar al baño, pagar sus 2 pesos para pasar al baño, y cómo esas experiencias que hoy día están en la tele, en las redes sociales y en la conversación día a día, en el chisme con la gente en la vida cotidiana, este tema ya saltó, o esta problemática ya saltó a la vida cotidiana, y quizá me atrevería a decirlo no de la mejor manera, no con información y no desde una narrativa antidiscriminatoria, sino todo lo contrario, ¿no? Desde el odio, desde los prejuicios, desde la no información. Pues hay oportunidades de organizarse, sí. Eh, Creo que eso es muy valioso, y es una fortaleza, porque yo creo que las personas trans tenemos mucho de eso, de resiliencia, de saber responder de múltiples maneras, ¿no? De múltiples maneras y desde un montón de lugares. Em, pero volviendo a los cuidados, sí creo que el periodismo ahí ha fallado. El periodismo le falló a las personas trans una vez más, históricamente le ha fallado y hoy otra vez, por cómo se han contado las cosas, y esto repito, por cómo va a impactar sobre todo a las personas que no tienen una red de contención, o quizás son muy poquitas personas trans en una ciudad muy pequeña, y allá afuera se están enfrentando a eso, a ir al baño en los espacios públicos, ¿no? Justo lo que pasó en la Cineteca fue muy evidente como dentro de la comunidad trans hay una red también muy fuerte de apoyo y se vio ahí en la Cineteca, ¿no? La verdad es que la protesta fue muy impresionante y como dice Lau, fue muy histórico que tomaran un lugar
que es tan progre, ¿no? Y que justo evidencia esto que pasa recurrentemente y que en lo que también has trabajado tú, ¿no, Lau? De el reconocer el trabajo de las personas trans, más allá de solo ser, como voy a decirlo, objetos de estudio cuando llegan justo como a hacer sus tesis o a hacer sus películas o a hacer sus documentales, ¿no? Y que justo Lau y tu compañera Rojo han trabajado mucho en que se reconozca que ustedes también son creadoras y ustedes también son las artistas que pueden contar sus historias, ¿no? Más allá de que otros lo cuenten y desde qué lugares, como este lugar que representa la Cineteca a veces, ¿no? Como de este conocimiento blanqueado desde el exterior y fue muy impresionante la protesta. Y justo me gustaría terminar esta entrevista preguntándote, Lau, sobre las medidas de reparación, ¿no? Porque la Cineteca se disculpó, pero ¿realmente eso es suficiente? ¿No? O sea, ¿tú qué le pedirías a este espacio y a las personas involucradas como medida de reparación? Mira, la verdad es que pues ese día no nos escucharon. O sea, yo nunca vi que bajara Alejandro Pelayo, director de la Cineteca desde hace 10 años, y que obviamente seguro tiene un sueldo bastante ostentoso, ¿no? Y que contribuye a que tantos materiales de la vida de las personas trans se hayan proyectado en la Cineteca, desde personas heterosis que seguramente después se olvidaron de esa persona trans, de sus condiciones de vida y que pues se llenaron sus bolsillos, ¿no? Y como dices, pues ya lo sabemos, ¿no? Ya conocemos esa historia, que un día anterior nos reunimos en un conocido lugar eh, al que van muchas disidencias, varias chicas trans para platicar y establecimos un pliego petitorio. Y ese pliego, la verdad es que es muy controversial, pone en jaque a la Cineteca Nacional y una de estas peticiones, como reparación del daño, no solo a mí, sino en general al colectivo, ¿no? La primera petición, obvio, es la destitución de Alejandro Pelayo de la Cineteca Nacional. Queremos su destitución. No podemos aceptar que hayan sacado a estas dos mujeres de la clase trabajadora en vez de a una persona como Pelayo. Ese es el primer punto. Otro de los puntos fue 30% de cupo laboral en la Cineteca Nacional para las personas trans y que sea a todos los niveles, no únicamente en áreas operativas, sino también queremos verlas, por supuesto, pues de encargadas de áreas creativas y directivas en todas las áreas, ¿no? Otro de los puntos también fue que queremos que haya una exposición, un espacio expositivo, ¿no? Durante una temporada, ¿no? De mi archivo de la memoria trans carcelaria superviviente que se llama Transfugas. Y asimismo, obvio, que eso diera pie a otras muestras, ¿no? Por ejemplo, la muestra que se va a presentar pronto de artistas visuales trans en Pandeo, ¿no? Una galería alternativa y pequeña, pero que pues es hora de que esa exposición también salte a la Cineteca Nacional, claro. Y, y asimismo también propusimos que hubiera una indemnización, claro, hacia mí, la cual por supuesto voy a socializar a través de mi fondo de ayuda, el Fondo Apoya en Vida, una indemnización sustancial, que no sea lo que, lo que Pelayo seguramente se gasta en un almuerzo, claro. Y así tenemos varios puntos que todavía estamos por formalizar, si bien los dijimos durante el meeting, pero todavía estamos como por formalizar para antes que pasemos a la negociación con la Secretaría de Cultura y con la Cineteca Nacional.
También, ahora que lo recuerdo, uno de los puntos así también increíbles que les va a sorprender es que nosotras las personas trans queremos acceso al archivo del cine mexicano que tiene la Cineteca Nacional, porque es obvio que todo este tiempo ha habido personas trans detrás de las producciones de cine mexicano. Y es obvio que pues fueron socavadas y queremos saber quiénes están allí, ¿no? Tanto en el elenco, ¿no? Como en realización del cine y en todas las áreas, ¿no? Queremos rescatarlas, queremos saber de ellas, de su memoria. Y pues de momento son los puntos de los cuales me acuerdo, ¿no? Pero pues hay varios muy interesantes y que ponen en jaque a esta institución que finalmente ha abonado a nuestra violencia estructural y que el ataque de odio, porque así es como yo le digo, ataque de odio, ya no lo estoy mencionando como acto de discriminación, sino un ataque, porque duró un tiempo bastante prolongado. Ese ataque de odio fue solamente la punta del iceberg de, de una violencia que está a todas las escalas, ¿no? Y que termina finalmente en un transfeminicidio. Y sabes, quisiera agregar que justo por desgracia, o sea, para que dimensionen un poquito lo que es el odio estructural, por desgracia, justamente ayer también fuimos violentadas en un Sambors. ¿Qué fue lo que pasó en el Sunburst? No sé si nos quieres contar. Creo que es importante también como visibilizar que no solo es la Cineteca, sino que hay un montón de espacios más en donde está pasando eso, ¿no? Y que también si pasó en Sunburst, pues que se haga responsable la empresa, ¿no? Claro, y además pasó al día siguiente, o sea, es absurdo, ¿no? Eh, y me ha pasado a mí en la UNAM, me ha pasado en Cinemex, me ha pasado en todas partes, ¿no? Entonces, lo que sucedió ayer fue que mi amiga quiso pasar al baño del Sambors, pero sabemos que las empresas nefastas pues tienen esta política de que tienes que comprar un producto, ¿no? Para poder pasar. Pues mi amiga le dijo, ay, sí, claro, o sea, yo te lo compro, no hay ningún problema. O sea, ella iba a comprar el producto. Y entonces, aún así el gerente le dijo que no. O sea, le dijo que no podía pasar, ¿no? Aún así. Entonces, pues regresamos al lugar y aún así, pues no nos dejaban pasar, ¿no? Y lo peor es que compramos un café y haz de cuenta que el gerente mandó a uno de los meseros para que nos dijeran caballeros. O sea, fue muy premeditado, ¿no? Para chingarnos, aún así lo mandó para que nos dijera caballeros. Y yo, por desgracia, pues no lo grabé ninguna de nosotras, ¿no? Pero eso pasó después de que nos habían negado entrar al baño. Y entonces ya ahí fue cuando nos super enojamos, gritamos y todo. Eh, lo grabamos y subimos directo al baño y eso, ¿no? Pero no, o sea, es un grado de impotencia que uno siente cuando sucede eso y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Por eso les invito a todas que se pongan muy perras y que reclamen lo que debería ser nuestro derecho, ¿no? Bueno, pues me gustaría justo volver a decir que estos actos son actos de transodio, como lo dijo Lau y como lo dijo Joy, y que no son aislados, o sea, es sistemático y no pasa una vez y no es un caso y no son dos, sino que es cotidianamente, o sea, que justo después de que pasó lo de la Cineteca el otro día, les pasara eso, o sea, habla mucho de cómo hay tanto transodio en la sociedad todavía y es algo que tenemos que encontrar la forma de erradicar. Sí, a mí solo como un acto, pues también de memoria, ¿no? Pensar en que justo están pasando estas situaciones y digamos las que al menos se han visibilizado más, ¿no? Como justo Laura mencionaba, ¿no? A Paulette le pasó en el Cinemex de Reforma 222, pero también en ese mismo cine le pasó a Jessica, a Lía y a Alesa Flores, que en el 2016 fue asesinada, ¿no? Entonces, a Drew, una persona no binaria, le pasó en Cancún. Pienso como ahorita estos nombres de personas trans y no binarias que les han sucedido estas situaciones. eh,
no me quiero poner en primer lugar, a veces como esta línea dentro del periodismo y demás, y no ponerte tú y contarte como una historia, pero creo que vale la pena ahí un poco romper eso, porque pues también soy persona, pues. Entonces, pues también a mí me pasó, ¿no? Me pasó en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, cuando estudiaba entonces. Y sí, es horrible que te pase, ¿no? Y esto es importante también decirlo, ¿no? Nos pasa a todas las personas, incluyendo mujeres que salen de la hegemonía de la feminidad. Les puede pasar y les está pasando. Entonces, no es una cosa de que solamente, o sea, el baño no es un lugar seguro incluso para ellas, ¿no? Como lo quieren hacer ver. Ellas me refiero a mujeres cis. em, y mujeres cis que nos han cargado con su transodio, ¿no? Porque también ha habido ahí bandita que ha tratado de, pues ahí está, ¿no? También. Entonces, nada más eso, como un acto quizá de memoria y de decir que incluso ellas, Lía, Alessa, Jessica, Paulette Coletti, no han recibido justicia. Hechos sucedidos en esta ciudad, la ciudad de los derechos. Ahora pensemos también en las personas allá afuera de esta centralidad, ¿no? Y pues nada, justicia para todas ellas, lo que sea que signifique para cada una de ellas lo que es justicia y como la quieran, ¿no? Sí, lo que signifique para ellas, pues no es lo mismo, ¿no? Para todos. Y eso, pues nada, muchas gracias por la invitación y un gustazo conocerte y escucharte, Lau. Un placer, babies. Gracias por la invitación. Sí, pues muchas gracias por estar aquí. Para mí es muy importante empezar este programa con ustedes. Y pues nada, citando a Víctor Jara, pues hay que seguir como luchando por el derecho de vivir en paz. Pues nos vamos con el Super Blues que se ve en la Cineteca. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión. Bien karateca. Se puso pendejo. Le dije mi hermano, debes respetar los derechos humanos. Si crees que es difícil, respeta pronombres. Imagina